Bueno, buen día, buenas tardes para todos. Hoy vamos a ver el tema funciones de fechas y función concatenar por un lado, y luego vamos a ver las funciones lógicas anidadas, ¿sí? Por lo pronto, entonces, para entender bien las funciones de fecha y concatenar, tenemos que saber que la sintaxis, por ejemplo, para la fecha, es igual si fecha, paréntesis, celda inicio, o sea, celda donde yo tengo mi fecha inicial, celda final, o sea, la celda donde yo tengo la fecha de finalización o de egreso, o la última fecha, y entre comillas va a ir I si es años, MD si es que yo necesito los días, y IM si es que yo necesito los meses. La función concatenar, ¿qué va a hacer? La sintaxis es igual concatenar, paréntesis, argumento 1, punto y coma, argumento 2, punto y coma, argumento 3, y así voy a tener todos los argumentos que yo necesite dentro de la función concatenar cuando necesito unir textos o unir números y transformarlos en una frase breve. Entonces empecemos. Fíjense, nosotros en este caso tenemos una fecha de inicio que es el 12 de abril de 2014 y una fecha de egreso que es 23 del 6 del 2016. Puede ser que esta fecha de inicio sea el ingreso a una institución hospitalaria o puede ser que sea la fecha de inicio en la cual una persona empieza a trabajar, y la fecha de egreso puede ser una fecha de alta de alguna institución hospitalaria o la fecha de egreso en caso de que alguna persona haya renunciado o haya sido despedido. Yo necesito calcular cuántos años, días y meses transcurrieron entre esas fechas, ¿sí? Entre esa fecha inicial y esa fecha final. Fíjense, para obtener los años, ¿qué hacemos? Obviamente me ubico acá, que es el lugar donde va a ir escrita la fórmula. Me posiciono en la celda B5 y ahí voy a empezar a escribir igual si fecha, paréntesis, C2, que es el lugar donde está. No está. No, fíjense acá el error que hay entre esto y esto. Que en realidad acá no es C2, sino que es A2. Lo vamos a corregir de paso. Y acá es B2. Acá también vamos a corregir B2, C2. Perdón, A2. En todos los casos, la fecha, las celdas donde están las fechas son referencias absolutas. Nosotros más adelante vamos a ver a qué se refiere cuando decimos absoluto y cuándo son relativas. En este caso son absolutas, lo que quiere decir que estas fechas no se mueven, ¿sí? Entonces volvemos. Fíjense, yo me ubico acá en la celda B5 y empiezo escribiendo igual si fecha A2, que es el lugar donde está la primera fecha, o sea la fecha de inicio, fíjense en A2, y luego pongo B2, que es donde está la fecha de egreso, que está en la celda B2. Punto y coma, entre comillitas pongo I, porque acá lo que yo estoy pidiendo que se me devuelva es la cantidad de años que hay en ese periodo de tiempo. Abajo, para obtener los días, voy a poner igual si fecha, paréntesis, de nuevo, la fecha de inicio A2, la fecha de egreso B2, y entre comillas voy a poner MD. Con esta expresión MD me va a devolver la cantidad de días que transcurrieron entre estas dos fechas. Luego, para calcular los meses, voy a poner igual si fecha, de nuevo, la fecha inicial, la fecha final, y entre comillitas, IM, que me va a devolver la cantidad de meses que hay entre estas dos fechas de inicio y de egreso. Bien, esto por un lado me va a devolver que entre la fecha de inicio y la fecha de egreso hay 2 años, 2 meses, 11 días. Concatenar, acá yo lo que quiero es simplemente que trasladar esto que está en número a un texto redactado medianamente bien, ¿sí? Que sea mucho más entendible que así como está esto.
Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a ubicar en esta celda, que es la celda B8, y voy a empezar a escribir igual concatenar, paréntesis, D5, a ver, veamos si es D5, no, acá también tenemos el error que es B5, vamos a corregir, B5, acá B7 y B6. Bueno, entonces fíjense, nos ubicamos acá en la celda B8 y ahí empiezo a escribir, ¿sí? Igual concatenar B5. ¿Por qué pongo B5? B5 es la celda donde están los años, ¿sí? Yo quiero que acá me devuelva 2, que me quede así, 2. Punto y coma. Abro comillita, dejo un espacio vacío, pongo años, dejo un espacio vacío y cierro con la comillita. Punto y coma, B7, que es la celda que corresponde a los meses, que es esta. Luego pongo comillitas, dejo un espacio meses, dejo otro espacio comillita, punto y coma, B6. B6 es donde están los días, que viene a ser esta celda de acá. Punto y coma, comillitas, dejo espacio, días, comillita. Acá los espacios que dejo acá antes de año y después de año, antes de meses y después de meses y acá antes de día, es simplemente para que cuando la función me concatene, o sea, me una todo esto que yo le estoy pidiendo, me lo escriba de esta manera, ¿sí? Que me queden 2 años, 2 meses, 11 días, y que estén los espacios que tienen que haber entre un número y un texto. Si yo no le pongo los espacios vacíos acá, no voy a lograr que me dejen los espacios. O sea, me va a quedar todo el texto pegado, unido, sin los espacios que corresponden a toda expresión textual. Y ahora vamos al ejercicio que ustedes tienen que desarrollar en esta semana. Fíjense, acá tengo una lista de alumnos. Tipo, bueno, tipo dice democrático, acá intervención de facto y acá intervención. Inicio, cuándo iniciaron sus actividades y cuándo finalizaron. Entonces ustedes van a tener que calcular acá, en esta columna que está todo en amarillo, van a tener que calcular los años, van a tener que calcular los días y van a tener que calcular los meses en los cuales estuvieron en ese periodo de tiempo. Van a tener que concatenar acá el tiempo, fíjense, para que me dé así como dice acá, 12 años, 0 meses, 0 días, o como dice acá, 5 años, 10 meses, 3 días. Y luego, por último, vamos a hacer una función lógica anidada analizando acá, en observación, la nota evaluativa que tuvo cada una, ¿sí? Para eso, para utilizar la función lógica anidada, recordando lo de función lógica que ya vimos, nosotros vamos a lograr que cuando la persona tenga 40 años, acá me muestre grave, que cuando tenga entre 41 y 59 me diga regular, que cuando tengamos entre 60 y 79 me diga bien, y cuando tengamos entre 80 y 100 me diga muy bien. Para eso vamos a utilizar una función lógica que vamos a empezar a redactar acá en esta primera celda. Fíjense en cómo sería. Empiezo escribiendo igual sí, paréntesis, paréntesis, y fíjense en qué es lo que va a leer. Va a leer en todos los casos la celda I2, o sea, esta celda que está acá, ¿sí? La celda I2. Vamos a poner, si es menor o igual que 40, va a ser grave. ¿De dónde sacamos eso? De la base de datos que está acá abajo, ¿sí? Fíjense en que dice que si la valoración va de 0 a 40 es grave. Entonces, si es menor y 2 es menor o igual a 40, me da grave. Punto y coma. Ahora iría el valor falso, pero no vamos a poner valor falso, vamos a poner de nuevo sí. Ahí es donde vamos a empezar a anidar las funciones lógicas. Entonces pongo sí, paréntesis, de nuevo y 2, menor o igual a 59. ¿Por qué? Porque dice que si es menor o igual a 59 es regular.
punto y coma sí, paréntesis, y 2 menor o igual a 79, como dice acá. Si es menor o igual a 79 va a estar bien. Caso contrario, muy bien. Acá en el último ya pongo directamente caso contrario, muy bien, porque no hace falta aclarar, pues yo tengo que cerrar la función lógica. Entonces, fíjense, yo voy a tener acá la condición, acá el valor verdadero, y el valor falso va a ser una función lógica, ¿sí? Y así sucesivamente se van anidando tantas funciones lógicas para que contemplen toda la base de datos de valoración que tengo acá con las condiciones. Bien, bueno, eso sería por ahora. Después lo vamos a profundizar en clase. Chao chicos, hasta luego.